¿Te acuerdas de aquella época en que cualquier empresa que terminara en .com valía oro? Cuando un negocio podía no tener ganancias, no tener clientes, ni siquiera tener un producto claro, y aún así salía a bolsa y a ser millonarios de la noche a la mañana. Fue a finales de los 90. El Nasdaq, el índice de las tecnológicas, subía como un cohete. En 1995 estaba en 1000 puntos. En el 2000 rozaba los 5200. Un 400% en 5 años. Empresas como Qualcomm se disparaba más de 2000% en un periodo muy corto, y todo el mundo quería subirse al tren. Pero había un problema. La mayoría de estas empresas no tenían modelos de negocios sostenibles, cero ganancias, cero sentido. Solo una dirección web y una promesa. El 10 de marzo del año 2000, el Nasdaq tocó el punto más alto, 5.132 puntos. 25 años después, seguimos hablando de esa fecha como el símbolo de la euforia descontrolada. Hoy vamos a viajar a esa época, a entender qué pasó, por qué y sobre todo qué lecciones podemos sacar para no repetir la historia. Porque hoy, con la inteligencia artificial, con las criptomonedas, con las nuevas tecnologías que prometen cambiarlo todo, hay quienes empiezan a preguntarse, ¿estamos otra vez en las puertas de una burbuja? La fiebre del oro digital. Para entender la burbuja hay que entender el contexto. A mediados de los 90, Internet dejó de ser un experimento de laboratorio. La gente empezaba a tener computadoras en casa, las empresas empezaban a tener páginas web y de repente todo el mundo veía un futuro digital. Los inversores, siempre buscando la próxima gran cosa, empezaron a poner dinero en cualquier empresa con idea relacionada con Internet. No importaba si era buena o mala, no importaba si tenía sentido. Lo importante era subirse al tren antes de que fuera tarde. Y así empresas que no tenían ganancias, que no tenían clientes, que apenas tenían un producto, empezaron a salir a bolsa con valoraciones de cientos de millones de dólares. El criterio ya no era «esta empresa gana dinero», sino «¿cuánto tiempo falta para que esta empresa se haga famosa?». En 1999, más de 400 empresas tecnológicas salieron a bolsa solo en Estados Unidos. La mayoría no había tenido un solo trimestre de ganancias, pero a los inversores no les importaba. La promesa era más importante que la realidad. Los casos que dolieron. Y entonces la realidad llegó, y llegó con nombres propios. Pets.com, quizás el caso más emblemático. Una tienda online de productos para mascotas. Sonaba bien, ¿no? A todo el mundo le gustan las mascotas. La empresa hizo una campaña de marketing increíble, con un perro marioneta que se volvió famosísimo. Llegó a aparecer en el Super Bowl, en el evento publicitario más caro del mundo. Hasta Amazon invirtió en ellos. Pero había un problema. Vender comida para perros por internet no era rentable. Los márgenes eran pequeñísimos, el costo de envío era alto, y la gente no estaba acostumbrada a comprar algo tan pesado y barato por internet. En 9 meses, la empresa perdió 147 millones de dólares. Salió a bolsa a $11 la acción, llegó a 14 y se desplomó a $1. En el 2000 cerró. Webam, otro caso gigantesco. Un servicio de venta de alimentos por internet, con reparto a domicilio. Sonaba a gloria, ¿verdad? La empresa recaudó más de 375 millones de dólares en su salida a bolsa y se expandió como pólvora. En solo año y medio, pasó de operar en una ciudad a 8. Anunció planes para llegar a 26. Pero el modelo no cerraba, los márgenes de los supermercados son muy bajos y la logística de reparto era carísima. Webam quemó todo su capital en 18 meses. En el 2001, quebró. 2.000 personas perdieron su empleo. Boo.com, una tienda de moda online con una web muy sofisticada, llena de animaciones flash. Sonaba lujoso, moderno, pero la web era tan pesada que tardaba una eternidad en cargar. Y la gente con conexión a internet de la época, que era lenta, simplemente no podía usarla. Gastaron 135 millones de dólares en 2 años y quebraron en el 2000. eToys.com, una tienda de juguetes online que llegó a valer más que Toys R Us, el gigante físico.
En octubre de 1999, sus acciones alcanzaron los $84. Un año después, valían 9 centavos. Gastaron demasiado en publicidad y no pudieron abastecer la demanda. Plus.com. La idea era crear una moneda digital alternativa a las tarjetas de crédito. Contrataron a la actriz Whoopi Goldberg para hacer publicidad, pero la gente no entendía por qué necesitaban otra forma de pago. Quebraron en el 2001. Cosmo.com. Un servicio de reparto que prometía llevar cualquier producto a tu casa en una hora, gratis. Sonaba increíble, pero el costo de enviar un DVD o un helado sin cobrar envío era insostenible. Aunque Amazon y Starbucks invirtieron, la empresa no pudo sobrevivir. ¿Por qué cayeron? Y no fue casualidad. Detente un momento y piensa en esto. No fue mala suerte. Fue una combinación de factores que se repitieron una y otra vez. Primero, la tecnología no estaba lista. Las conexiones a Internet eran lentas. La gente no confiaba en dar su número de tarjeta de crédito online. La logística para manejar inventarios y envíos era primitiva comparada con lo que tenemos hoy. Segundo, los modelos de negocios no existían. Gastaban fortunas en publicidad sin tener claro cómo iban a ganar dinero. Ofrecían servicios gratis sin entender cuánto costaba realmente mantenerlos. Tercero, la especulación reemplazó a la razón. Los inversores dejaron de preguntar cómo va a ganar dinero esta empresa y empezaron a preguntar cuánto vale la acción la semana que viene. Cuarto, crecieron demasiado rápido. Las empresas como Webom intentaron expandirse a todo el país antes de demostrar que el modelo funcionaba en una sola ciudad. Los que sobrevivieron y la lección que aprendieron. Pero no todo fue fracaso. De las cenizas de las burbujas surgieron empresas que hoy dominan el mundo. Amazon es el caso más emblemático. En el 2000, sus acciones cayeron más del 80%. Los analistas decían que iba a quebrar. Pero Jeff Bezos tenía una visión a largo plazo y un modelo de negocios que, aunque tardó años en dar ganancias, era sólido. eBay también sobrevivió. Su modelo de subastas online generaba ingresos sin necesidad de manejar inventarios propios. Google nació en 1998, justo antes de la burbuja, pero a diferencia de las otras, tenía un producto claro y un modelo de negocios basado en publicidad que funcionaba. España, empresas como InfoJobs o eDreams o Idealista surgieron después de la burbuja, aprendiendo de los errores de sus predecesoras. Tenían modelos de negocio claros y crecieron de forma sostenible. ¿Qué tenían en común las que sobrevivieron? Tenían algo que las otras no tenían, un modelo de negocio que funcionaba, clientes reales y una gestión prudente del dinero. No gastaban más de lo que ingresaban. No crecían más rápido de lo que podían sostener. Las cifras que dan miedo y la comparación con hoy. Ahora viene lo inquietante, porque cuando miras los números de hoy, algunos empiezan a parecerse a los de entonces. El índice CAPE de Robert Shiller, que mide la relación precio-beneficio ajustado por ciclo, está cerca de 40. En 1999, antes del crash, llegó a 44. Es un indicador que suele dispararse antes de las grandes caídas. Sam Altman, CEO de OpenAI, ha advertido que podría haber elementos de burbuja en torno a la IA. No dijo que la IA no vaya a cambiar el mundo. Dijo que los precios de algunas empresas tecnológicas están inflados por las expectativas, no por la realidad. Y fíjate en esto. Muchas startups de IA están haciendo lo mismo que hicieron las .com. Crecen rápido, queman capital y aún no han demostrado que su modelo de negocio sea sostenible. La diferencia es que hoy la tecnología es real, la adopción es masiva y hay empresas como Google, Microsoft y Amazon que ya están integrando la IA en sus productos. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuánto de lo que vemos es real y cuánto es expectativa? Lo que aprendimos hoy. La lección de la burbuja.com no es que Internet fuera una moda pasajera. Internet cambió el mundo. La lección es que las burbujas se forman cuando la gente confunde una buena idea con un buen negocio. Una buena idea es crear una tienda online de comida para mascotas. Un buen negocio es hacerlo de manera rentable. Una buena idea es repartir productos en una hora sin cobrar envío.
Un buen negocio es encontrar la forma de que ese reparto no te lleve a la quiebra. Una buena idea es crear una moneda digital. Un buen negocio es convencer a la gente de que realmente la necesita. En el fragor de la euforia, esa distinción se pierde. Todo el mundo ve el potencial, nadie ve los riesgos. Y cuando los riesgos se materializan, el castigo es brutal. Hoy, con la inteligencia artificial, con las criptomonedas, con el metaverso, estamos viendo señales similares. No quiere decir que vaya a pasar lo mismo, pero sí quiere decir que hay que tener cuidado, que no todo lo que brilla es oro, que las expectativas cuando se separan demasiado de la realidad, tarde o temprano se ajustan. Como dice el viejo refrán de Wall Street, el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que tú puedes permanecer solvente.